Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de marzo de 2023 y esto es La Contracrónica. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cesó este domingo a su ministro de Defensa, que se llama Yoav Gallant, en un postrer intento de poner fin a los problemas que le está generando su plan de reforma judicial. Esta reforma, que busca reducir el poder del Tribunal Supremo e incrementar el del Parlamento, el del Knesset, ha desatado protestas multitudinarias durante los 2 últimos meses por las calles de las principales ciudades del país. Los manifestantes acusan al gobierno de atentar contra la democracia y de provocar a sabiendas un cambio de régimen. El cese de Gallant se produjo un día después de que el ministro sugiriese retrasar la aprobación de la reforma, ya que la disconformidad dentro del ejército supone una grave amenaza para el país. Netanyahu, que regresó al poder tras las elecciones de noviembre del año pasado, no puede permitirse fisuras internas. Si retrasa la votación de la reforma en el Parlamento, su coalición, una coalición débil y muy escorada a la derecha, podría colapsar y provocar la convocatoria de unas nuevas elecciones legislativas, que serían las sextas desde 2019. Sus aliados quieren sacar adelante la nueva ley cueste lo que cueste. Esto puede traer de la mano un conflicto constitucional de primer orden, algo de lo que algunos analistas ya han advertido. El hecho es que Israel atraviesa una crisis política muy profunda no desde hace 2 meses, sino desde hace 4 años. Los equilibrios parlamentarios son muy inestables y eso ha tenido como consecuencia que el país haya tenido 3 primeros ministros en los 2 últimos años. La discordia parlamentaria ha terminado por convertirse en una guerra abierta en la calle, con motivo de la polémica reforma que está sacudiendo Israel estos días. El país atraviesa la crisis política más grave desde que fue fundado hace ya 75 años. La discusión ha salido del Parlamento y se ha instalado en la opinión pública, donde la polarización es máxima. La crisis ha adquirido también una dimensión estratégica y geopolítica, ya que Israel enfrenta 2 nuevos peligros interconectados entre sí. Por un lado, supone una amenaza para la cohesión interna de las Fuerzas Armadas y por otro, la posibilidad de que los enemigos de Israel vean sus problemas internos como una oportunidad para atacarles. La salida del gobierno de Gallant, un prestigioso militar que entró en política hace menos de 10 años, marca un punto de inflexión y complica aún más las cosas a Netanyahu, que quería aprobar la reforma esta misma semana y poner así punto final al problema que le está agriando los primeros meses de mandato. Pero el Netanyahu de hoy no es el de hace una década. Su popularidad ha crecido y muchos lo consideran la causa de que la política israelí haya enloquecido de un tiempo a esta parte. Las elecciones del año pasado las ganó con solo el 23% de los votos, lo que le forzó a cerrar una coalición con otros 5 partidos de derecha conservadora y tendencia religiosa. Pero el Netanyahu de nuestros días no es más que el resultado final de una extraordinaria atomización parlamentaria que forma bloques de gobierno muy frágiles y de límites difusos. La reforma, que per se es un asunto de la máxima relevancia, no ha hecho más que catalizar un descontento con la clase política que atraviesa a toda la sociedad israelí desde hace ya años. Israel solía ser un país políticamente muy estable, al menos de puertas adentro. Era un país que ha tenido en 75 años todo tipo de problemas con sus vecinos, también con el terrorismo, por ejemplo. Recordemos toda la ola terrorista que sacudió Israel entre la década de los 90 y principios de este siglo, pero políticamente era más o menos estable, todo lo estable que puede ser una democracia. Siempre ha tenido sus más y sus menos los partidos, pero no se podía decir que fuese un lugar donde los gobiernos cambiasen cada 2 semanas, nada de eso. Al contrario, las elecciones y los gobiernos se sucedían con parsimonia y con cierto aburrimiento pues cada 3 o 4 años, más o menos. De un tiempo a esta parte los últimos años habían sido más cortas las legislaturas, de solo 3 años, pero vamos, solían durar eso mismo. Había 2 grandes partidos, el Partido Laborista y el Likud, uno a la izquierda o centroizquierda y el otro a la derecha, centro-derecha, más o menos, que iban turnándose en el poder. Esto empezó a transformarse hace ya tiempo.
tiempo, hace un par de décadas, sí, aproximadamente en torno al año 2000, cuando el Partido Laborista empezó poco a poco a decaer. Hoy el Partido Laborista israelí no es ni sombra de lo que llegó a ser en su momento. Bueno, fue el partido casi fundador de aquel estado, y hoy creo que tienen en el Knesset unos 4 diputados, una cosa así. Pero eso no sucedió con el Likud. El Likud mantuvo cierta fortaleza y la ha mantenido hasta el momento presente. Fue entonces, ya digo, hace unos 20 años, cuando empezaron a aparecer nuevos partidos a la izquierda y luego también a la derecha, ocupando de este modo el espacio que los dos grandes habían administrado y habían estado ocupando durante décadas. El Likud, de cualquier modo, ha conseguido mantener más o menos bien el tipo en las elecciones, quiero decir, oscilando entre el 20% cuando le va mal la cosa y el 30% de los votos cuando le va muy bien la cosa. Ha tenido también, y esto es importante porque el factor individual siempre cuenta, mucho más de lo que se suele pensar, pues ha tenido también a una de las figuras políticas más carismáticas que ha dado la política israelí desde el nacimiento mismo del Estado de Israel allá por el año 1948. Me refiero pues al protagonista del programa de hoy, a Benjamín Netanyahu, que ha ostentado el cargo de primer ministro durante más tiempo que nadie, nada menos que más de 15 años, de hecho. Es más que cualquier otro político israelí, cualquiera que tengamos en la cabeza. Ninguno otro ha estado tantos años al frente del gobierno israelí. Israel es una república parlamentaria y, por lo tanto, el primer ministro concentra la mayor parte del poder ejecutivo. Pero incluso algunos primeros ministros israelíes muy famosos del pasado, como pudo ser, qué sé yo, Menachem Begin, por ejemplo, Isaac Rabin, si nos vamos mucho más atrás, Ben Gurión, o más posteriormente, gente como Ehud Barak, ninguno ha estado tanto tiempo al frente del país. Bien, fue primer ministro este hombre entre 1996 y 1999, vamos, que lleva en lo más alto de la política israelí más de 25 años. Luego, posteriormente, ocupó el cargo de primer ministro entre 2009 y 2021, la última década completa, y de diciembre de 2022 hasta el momento presente. La actual crisis política es el resultado de 5 elecciones, de 5 convocatorias electorales que han dejado, que iban dejando cada una de ellas un parlamento muy atomizado, extremadamente atomizado, y sobre todo, y lo más importante, sin mayorías claras, porque en el Parlamento de Israel siempre hubo partidos pequeños, pero los partidos grandes mantenían el tipo y conseguían que se pudiese llegar a gobernar. Estas últimas elecciones han sido, algunas las he tratado aquí en la Contracrónica, en abril, en 2019 hubo 2, en abril y en septiembre, que coincidieron casi en el tiempo con las que hubo en España ese mismo año. Luego, posteriormente, hubo otra en marzo de 2020, estábamos ya casi metidos en la pandemia, otra más en marzo de 2021, un año después ya estábamos metidos en la pandemia, y otra más el año pasado, hace solo unos pocos meses, en noviembre, el 1 de noviembre, fueron exactamente de 2022. En abril y septiembre de 2019, ni Benjamín Netanyahu, ni el líder del principal partido de la oposición, ya os hablé de él aquí hace mucho tiempo, hace ya unos cuantos años, el partido de la oposición se llamaba Azul y Blanco, que son los colores de la bandera israelí, la que entonces era Benny Gantz, pudieron reunir una mayoría absoluta. La mayoría absoluta necesaria en el Knesset es de 61 escaños, porque tiene 120 escaños ese parlamento. Ninguno de los dos llegaba, ni de lejos, ni soñándolo. Eso condujo a nuevas elecciones unos meses más tarde, en marzo de 2020. Esto al final, y como no querían, y se presentó la pandemia además, y no podían ofrecer a los israelíes o obligarles a ir a las urnas unos pocos meses después de las elecciones anteriores, que serían las terceras ya, les empujó a suscribir un gobierno de coalición, un gobierno de unidad nacional, llamémoslo así, entre Netanyahu y Gantz. Ese gobierno se vino abajo no mucho después, en diciembre, tras una disputa, creo que fue presupuestaria, tenían problemas que no se ponían de acuerdo con el presupuesto. Se convocaron de nuevo elecciones, que se celebraron en marzo de 2021, dando lugar a la formación de otro gobierno de coalición, otro gobierno de unidad. Esta vez entre 8 partidos políticos de centro-izquierda, con el líder del partido Yamina, que era Naftali Bennett, y el líder de Yesh Atid, es otro de los partidos, que se llama Yair Lapid, fue la salida de Netanyahu del poder después de un montón de años.
años. Lo que hicieron Bennett y Lapid, esto os lo conté aquí hace ya bastante tiempo, se convirtieron en primer ministro y una figura extraña llamada primer ministro suplente o algo así. Bennett y Lapid acordaron turnarse cada 2 años en sus respectivos cargos. Vamos, una fórmula un poco rara, pero que a ellos les parecía perfectamente funcional. Pero la coalición, aparte de ese apaño que se buscaron para el tema del cargo de primer ministro, pues aparte de eso es que era una coalición demasiado grande, eran demasiados partidos, 8, y claro, no duró mucho, no podía durar mucho, era imposible, bastaba con que uno se bajase, se apease para que automáticamente la coalición naufragase en el Knesset. Israel es un sistema unicameral, es decir, no hay otro que compense ni nada por el estilo. Lo que salga del Knesset es el único poder legislativo que hay. Duró año y medio hasta noviembre del año pasado. El país estaba de nuevo atravesando su enésima crisis política cuando se convocaron de nuevo elecciones. En esas elecciones, Netanyahu, que no se había retirado a pesar de que se habló en su momento, bueno, ya después cuando perdió en 2021, después de esto pues ya se marchará, ¿no? Lleva muchos años en esto, tiene ya cierta edad, ha sido todo lo que se puede ser, pero no, él no se dio por vencido, tenía en sus manos el Likud, que no deja de ser el principal partido, desde luego en número de votos, en número de militantes, en implantación territorial, hoy por hoy es el partido más grande de Israel y pensó que podría volver y efectivamente volvió de nuevo al gobierno. Bueno, volvió a ganar las elecciones. Él las había ganado ya las anteriores, pero esta vez sí que consiguió Netanyahu anudar una alianza para volver al gobierno, del que se había tenido que despedir en junio de 2021. Eso sí, tuvo que hilar finísimo durante los últimos 2 meses del año pasado. Se lo comunicó al presidente del país, que se llama Isaac Herzog, y tomó posesión del cargo el día, lo estoy viendo aquí, el 28 de diciembre. Vamos, cuando faltaban solo 2 días para que se terminase 2022. Su gobierno, así de manera general, depende de 3 partidos nacionalistas, el Partido Sionista Religioso, así es como se llama, el partido Noam y otro que se llama Poder Judío, y 2 partidos ortodoxos que en Israel tienen bastante fuerza. Uno que se llama Judaísmo Unido por la Torá, lo estoy traduciendo así un poco de manera libre, y otro que se llama Shas. Bien, es claramente este gobierno de Netanyahu que empezó en diciembre de este año, vamos, 3 meses, sí, pues estamos a día 28 de marzo, así que 3 meses exactos, es el gobierno más escorado a la derecha de toda la historia del Estado de Israel. Esta coalición cuenta un total de 64 escaños de los 120 que tiene el Knesset, que es, ya digo, el parlamento unicameral del país. Tan pronto como volvió a ocupar el despacho del primer ministro. El despacho del primer ministro en Israel es una mansión que se llama Beit Agion. Es una mansión que está en Jerusalén, no es propiamente un palacio. Bien, pues nada más llegar al despacho, estaba encantado, evidentemente, después de haber estado alguien, un yonki del poder, como es el caso de Benjamín Netanyahu, volver de nuevo al lugar donde había estado durante tantos años, pues para él debió ser algo similar a regresar a casa. Pues tan pronto como ocupó el despacho, puso en marcha la promesa principal de la campaña electoral, con la que habían estado, pues no solo él, sino sobre todo sus aliados, habían estado tentando a los votantes israelíes. Me refiero a la reforma judicial. Era algo que habían prometido muchas veces y que además dijeron que iban a poner en marcha tan pronto como se sentasen. Según entrasen en los despachos, los ministros y el propio primer ministro iban a hacer esta reforma judicial. Luego las relaciones de Netanyahu con el Tribunal Supremo son problemáticas, y son problemáticas desde hace años. Sus socios además se lo estaban exigiendo. Los jueces del Tribunal Supremo, que es un órgano muy importante en Israel, le permitieron presentarse a las elecciones cuando se encontraba imputado por un caso de corrupción. Ahí hubo unos cuantos roces, pero al final se lo permitieron. Luego, poco después, un dictamen de este tribunal le obligó a cesar un ministro por un caso de fraude fiscal. En fin, que habían tenido sus problemas. Para el gobierno, el Tribunal Supremo, pues es cualquier cosa menos ejemplar. Según dicen, es una institución politizada, muy politizada y escorada hacia la izquierda.
izquierda. Dicen que sus jueces son activistas de izquierda que se meten continuamente en política y que invaden el terreno de los otros dos poderes, del poder legislativo y del poder ejecutivo. Y que claro, eso no están legitimados porque los israelíes no han votado para ello. Bien, esta reforma lo que trata es de dar más autoridad al gobierno con respecto al Supremo, darle más competencias. El Supremo está compuesto por 15 jueces que están designados, tengo aquí el listado exacto, están designados por el presidente de Israel, la propuesta de bueno, evidentemente el presidente no deja de ser el presidente y tiene que nombrarlos, al menos firmar el nombramiento, a propuesta de un comité llamado Comisión de Selección Judicial, que está formado por 9 miembros. Son estos. Este comité, el presidente, ya digo, se limita a echar la firma. El ministro de Justicia está en este comité, son 9, que es el que lo preside. Luego está un ministro de gabinete, un ministro del gobierno, nombrado por el Ejecutivo. Luego hay 2 diputados elegidos por el Knesset, por el Parlamento. Por lo general, según he podido leer, suelen designar el Parlamento a un miembro de la coalición gobernante y a otro de la oposición para que esté equilibrado. Luego hay 2 miembros del Colegio de Abogados, el presidente del Tribunal Supremo y otros 2 jueces de los tribunales, extraídos del Poder Judicial. Bien, una vez designados, ocupan el cargo hasta los 70 años, prácticamente toda su vida laboral, a menos, lógico, que se vayan por su propio pie o sean destituidos. A grandes rasgos y sin entrar en detalles, que tampoco puedo por la duración del programa, la dichosa reforma que tiene a Israel en llamas, concede la mayoría al Parlamento en la Comisión de Selección de Jueces. Es decir, que a fin de cuentas los jueces los nombren los diputados. Los nombren los diputados directamente, por lo menos que influyan no directamente, pero sí indirectamente a través de esta comisión. Esa es la primera, el punto fundamental. Luego hay una segunda iniciativa que pretende evitar, porque son 2 diferentes, es una reforma compuesta por un par de leyes. La segunda pretende que el Tribunal Supremo pretende evitar que el Tribunal Supremo anule las denominadas leyes fundamentales. Hay 14 leyes fundamentales en el Estado de Israel y son, fundamentales, nunca mejor dicho. Su palabra lo dice todo, porque Israel carece de constitución y por lo tanto estas leyes son las que estructuran y sirven como pilares a la propia democracia israelí. Luego hay una cláusula que lo llaman cláusula de anulación, que establece que el Parlamento pueda volver a aprobar por mayoría absoluta leyes inhabilitadas por el Tribunal Supremo. Es decir, que si el Tribunal Supremo tira una ley, el Parlamento puede devolver esa ley. Pueden estar jugando al ratón y al gato así eternamente. Bien, ya digo, os lo he resumido muchísimo, porque no puedo entrar en detalles, pero estas 3 cositas son las que han ocasionado que las calles se incendien. Todas las manifestaciones callejeras que han ido llenando el país. Esto empezó en el mes de enero y llevamos para 2 meses. A finales de enero empezó esto y hasta el momento presente, porque ahora mismo se han reactivado a raíz de la destitución de Gallant. Si no tenían suficientes motivos, pues ahora Netanyahu les ha dado uno más. En origen la oposición en pleno se opuso, como es lógico, no le conviene lo más mínimo, teniendo en cuenta que si el Knesset va a tener, digamos, más control sobre la comisión de jueces, la cuestión, por lo tanto, es quién controla el Parlamento, y el Parlamento lo controla ahora mismo la coalición gobernante. De estar los opositores en el gobierno, estoy convencido que ya no les parecería tan mal. Bien, lo que supo hacer la oposición en ese momento, en enero, fue transmitir su desacuerdo, y tenían buenas razones, todo se ha dicho, para transmitirlo a la opinión pública, que empezó a indignarse y a partir de ahí a convocar protestas. Primero empezó la cosa en Jerusalén y en Tel Aviv, que son las 2 ciudades más grandes, y luego ya prácticamente en todas las ciudades israelíes de cierto tamaño. No es la primera vez, como es natural, que hay protestas masivas callejeras en Israel. Aquel país es una democracia, no lo olvidemos, y se respeta escrupulosamente la libertad de expresión y el derecho a manifestarse en la calle. Cualquiera puede hacerlo en Israel. En 1982 estaba echando un vistazo al histórico y claro, por más que he buscado no he encontrado nada parecido a lo actual. En el 82 hubo una gran movilización popular contra la intervención militar en el Líbano de aquel año.
En los años 90 hubo grandes concentraciones, una cosa masiva en la calle, pero era en apoyo de las negociaciones de paz con los palestinos. Bueno, en una de estas manifestaciones, fue en el año 95 exactamente, es cuando fue asesinado Isaac Rabin, que en aquel entonces era primer ministro. Luego, si echamos el reloj para adelante, en 2011, hace no tanto, pues 12 años exactamente, coincidiendo con la primavera árabe, hubo grandes manifestaciones en Israel en protesta, pues, por una mezcla de cosas, el coste de la vida, especialmente de la vivienda, por el deterioro de algunos servicios públicos como la sanidad o la educación. Bien, aquello algunos, y yo lo recuerdo, lo bautizaron como la primavera israelí. Estaba en ese momento, recordémoslo, la primavera egipcia, la primavera siria, que dio lugar a una guerra civil que aún no ha continuado, la primavera tunecina, la primavera libia, que terminó pues de la misma manera con una guerra civil que sigue sin terminar. Bien, en Israel pasó algo parecido. No llegó ni por bueno, ni de lejos a una cosa ni cercana a lo que pudo suceder, no digo ya en Siria o en Libia, en el mismo Egipto, pero bueno, el tema no fue a mayores, esa es la verdad. Hace menos tiempo, en 2020-2021, con motivo de la última gran crisis política, se produjeron algunas manifestaciones, estas también las recuerdo, son de hace poco tiempo, un par de años, en la calle Balfour, que era la calle donde vivía el Benjamín Netanyahu, delante de su casa, vamos. Pero estaba ya en aquel momento Netanyahu ya muy desgastado y al final de su segundo periodo como primer ministro. Poco después habría elecciones y perdería el poder. Pero vamos, os he hecho un recorrido muy rápido por las que ha habido en los últimos 40 años. Pero es que en ninguna, las más grandes, quiero decir, manifestaciones de otro tipo, pues ha habido un montón más, ¿no? En ninguna se compara a lo que no hay un precedente respecto a lo que está pasando ahora mismo, tanto en su tamaño como en su composición, como en su duración. Estamos hablando de más de 2 meses de manifestaciones multitudinarias y sobre todo en las que se está dando cita no un partido político concreto, no un sindicato, sino que hay de todo. Están participando sectores de la población de todo tipo, muchos de ellos de estos que suelen estar despolitizados y que van a lo suyo. Es decir, prácticamente toda la clase media de Israel que se dedica, pues bueno, a sus cosas, a trabajar y a ganarse la vida honradamente y ya está. Luego llegan las elecciones, votan a su partido favorito y ahí se acaba toda su politización. Vamos, lo mismo que sucede en otras partes del mundo. Así que ver a gente, entre comillas, normal, gente que no está politizada, saliendo a la calle un día tras otro, ya es llamativo. También están participando, y esto es preocupante, reservistas del ejército, algunos expolíticos que se dedicaban ya a otra cosa, estaban retirados y que han vuelto a reactivarse. Vamos, que está todo el mundo en la calle en Israel. Semejante reacción tan masiva y sobre todo tan extendida en el tiempo no puede deberse solo a una simple reforma, por muy grave que sea la reforma, que en este caso sí que lo es. Hay algo más, evidentemente, hay un sustrato que es lo que está moviendo esto. Las manifestaciones, en definitiva, son el reflejo de la fractura política muy profunda ya a estas alturas que hay dentro de la sociedad israelí. Vamos, lo mismo que se ha visto en las sucesivas convocatorias electorales desde 2019 que os he relatado antes. Así que tenemos a Netanyahu que se enfrenta, 2-3 meses después de recuperar el poder, a una situación con la que nunca antes, y ojo, este hombre ha estado más de 15 años mandando, que nunca antes se había encontrado. Él regresó al poder con la esperanza, por ejemplo, de encontrarse de nuevo el asunto pacificado después de haber salido de ahí año y medio, e ir normalizando, por ejemplo, las relaciones con Arabia Saudita, ponerse serio con asuntos internacionales que le preocupan, como el tema de Irán. Pues bien, ahora mismo no puede centrarse en nada de eso. Ha irritado a la mitad del país y está en un aprieto serio. Cada uno de sus socios, y cada tiene muchos, ese es el problema, está convencido de que hay que controlar al Tribunal Supremo y hay que quitarle la independencia, cada uno por sus propios motivos, En el caso de Netanyahu, pues más o menos lo podemos intuir. Si el tribunal lo tiene no controlado directamente, pero sí indirectamente, pues podría ser que se retrasase o incluso se suspendiese el juicio que tiene pendiente por corrupción. La supervivencia de su gobierno depende además del apoyo de esos socios de la coalición, por lo que no puede ir abiertamente contra ellos. Pero claro, aquí habría que preguntarse si Netanyahu puede ir directamente en contra de tantos manifestantes durante tanto tiempo, incluyendo entre ellos a la élite empresarial del país.
Entre los que se han opuesto a la reforma judicial se encuentran los principales empresarios de Israel y, por supuesto, todos los prebostes o casi todos los prebostes financieros. El gobernador del Banco Central del país ha puesto en contra, también el director general del Banco de Descuento de Israel, el presidente del Instituto de Innovación, que representa pues a la mayor parte de empresas emergentes. En Israel hay muchísimas, de startups, vamos, pues le han pedido que no siga adelante con la reforma judicial porque eso minaría la confianza de los inversores extranjeros en Israel, algo de lo que el país no puede ni debe prescindir. Israel está muy bien considerada en todo el mundo desarrollado, como economía innovadora, como país serio, país confiable. Bueno, incluso la agencia SIP ha advertido que si la inestabilidad continúa, tendrán que revisar la calificación crediticia del país, que actualmente es muy buena, es de AA. Vamos, que es mucho lo que está en juego, como podemos ver. El asunto se ha complicado demasiado y afecta ya a todos los sectores de la sociedad. Este año será crítico para el país. El Estado celebrará, pues nada, dentro de 2 meses, en mayo, su 75 aniversario. Comparado con sus vecinos, es un país modélico, es un país seguro, próspero, reconocido internacionalmente y con una economía plenamente globalizada. Desde que hace un par de años se firmaron los acuerdos de Abraham con los Emiratos Árabes Unidos, es incluso aceptado de buena gana por algunas potencias árabes. Pero aunque hayan pasado 75 años desde su fundación, no deben los israelíes dar por sentadas ni las fronteras ni la identidad del país. El vecindario no ha cambiado demasiado, que evidentemente no es el mismo que hace 50 años, pero no ha cambiado demasiado. Penden sobre los israelíes las mismas amenazas que en 1973 con la guerra del Yom Kippur. El asunto palestino está aún lejos de resolverse y los cambios dentro de la sociedad israelí han sido muy profundos en las 2 últimas generaciones. La crisis interna que atraviesa puede dar ideas a algunos de sus enemigos. Hace 20 años, poco después de la retirada del ejército israelí del sur del Líbano, el líder de Hezbollah, un tipo llamado Hassan Nasrallah, un tipo especialmente siniestro, este vive en Irán, dijo que la sociedad israelí era tan débil como una telaraña. Que todo lo que tenían que hacer los árabes era seguir el ejemplo de Hezbollah y ejercer presión sobre Israel, presión violenta, quería decir, evidentemente. Bueno, Nasrallah, que sigue vivo y sigue con lo mismo. Hace no mucho aseguró que Israel cumplirá 75 años, pero que no llegará a los 80, algo que deberían celebrar en 2028. Unos días después de esto, un terrorista cruzó a Israel desde el Líbano y hizo detonar una bomba al borde de una carretera, a unos 50 kilómetros al sur de la frontera. Un israelí resultó herido. Hezbollah no se ha atribuido la responsabilidad del atentado, pero el Mossad sospecha que podría ser una operación conjunta de Hezbollah junto a los palestinos dentro de Israel. Irán, entre tanto, sigue desarrollando su programa nuclear. Los enemigos de Israel, en definitiva, están observando cómo se desarrolla la crisis y sacando sus propias conclusiones sobre la capacidad y la voluntad de los israelíes para entrar de nuevo en guerra. En Oriente Medio, a menudo las guerras estallan cuando nadie las espera ni las ha visto venir. De Netanyahu depende seguir sosteniendo este pulso o parar ahora y buscar un consenso mucho más amplio del que tiene. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que nos trae de nuevo el tema este de la moción de censura. Hola, Fernando. Quería darte la brasa con la moción de censura, que sea un tema que no te gusta nada. Mira, en tu charla con Arranz he discrepado en muchísimas cosas. La primera que has dicho es que mira cómo ha salido la izquierda diciendo que ha salido reforzado Pedro Sánchez y Yolanda Díaz porque han podido hablar y se han podido echar flores, etcétera. Y obviamente la sexta no me extraña que diga que Pedro Sánchez lo ha hecho bien. Siempre dicen que Pedro Sánchez lo ha hecho bien, siempre. No importa lo que haga Pedro Sánchez, siempre está bien hecho. Entonces, bueno, pues ellos tienen su altavoz y siempre van a decir que lo hace bien. Otra cosa es que la opinión publicada no significa la opinión pública. Eso está clarísimo. Segunda cosa es que ha hecho una distinción que está bien, que es que beneficia a Vox no significa que beneficie a España, que no había necesidad de hacerla. Pues yo estoy en completo desacuerdo. Lo primero es que hemos descubierto a Tamames, que era una figura olvidada, que yo no conocía, la verdad, y que me ha resultado una persona de izquierda, que aun siendo de izquierdas tiene una identidad nacional que me parece de sentido común. Hace ver que la nueva izquierda, frente a la antigua izquierda, palidece. Y me parece que era bastante importante recuperar este tipo de figuras. Más que nada por reivindicar la transición, que me parece
uno de los pilares que más se atacan desde la izquierda de Podemos. Luego, se ha dicho ahí que, bueno, beneficia a Vox, ¿no? Y que eso no significa España. Pero es que sacar a Pedro Sánchez del gobierno es prioritario. Madre mía, el peor presidente de la democracia española. Y es que cada vez han ido a peor, uno y otro. Creo que coincidiremos en eso. Segundo, hace falta que Vox tenga más adeptos, como el enlace que te he enviado a Vox Populi, que dice que seguramente haya ganado adeptos, votantes. Porque teniendo a Vox tirando hacia la derecha, el PP no hará otro Rajoy. Esperemos que no haga otro Rajoy, desde luego. Si necesitan a Vox, algo tirará para la derecha. Con que tire un poquito me valdría. Tercero, Vox no tiene medios de comunicación a los que pueda ir sin que los tachen de fascistas y de lo peor, ¿no? Entonces, en ese tema, es buena idea que ellos utilicen esto como altavoz. Y como ya hemos visto en esta noticia de Vox Populi que te he dicho, pues lo han ganado. Así que, en definitiva, me parece una buena oportunidad que ha tenido Vox para recordarnos a todos cada una de las fechorías que ha hecho en estos 5 años, que son tantas que incluso los que los tenemos apuntadas se nos olvidaba una y otra. Ah, y por cierto, que anda todo el mundo hablando de Inés Arrimadas y lo bueno que es su discurso, y esta mujer al final se abstuvo para sacar a Sánchez del gobierno. Es decir, era el diablo, pero me abstengo para echarlo. No me parece bien. Un saludo. Vi ayer los sondeos sobre los efectos de la moción de censura, que han salido algunos, uno de ellos el de Vox Populi, y la cosa pues se queda como está, a grandes rasgos, es decir, que no ha servido para desgastar al gobierno, que era lo que buscaba esa moción, habida cuenta que para la primera de las funciones de una moción de censura, la de derribar al gobierno, no tenían votos. La moción, digamos, que convenció a los ya convencidos, es decir, a los de Vox. Luego podría decirse que a ellos les ha venido bien, porque han consolidado su base electoral, les ha salido, vamos, en una palabra, demostrándoles que están ahí para algo. Vox trata de cuidar a sus votantes, trata de no defraudarles, porque saben de su fragilidad. Han visto como Ciudadanos o como Podemos, después de haber conseguido resultados espectaculares, se han ido poco a poco quedando en nada. Bueno, Ciudadanos directamente en nada. Podemos aún resiste el tipo, ya veremos cómo queda la cosa después de las siguientes elecciones. Vamos, que parece que están aprendiendo en cabeza ajena. Saben que no pueden fallar a sus seguidores porque de lo contrario se le pasarán al PP, cosa que pondría en aprietos el proyecto. Luego, como decía ayer, los primeros que necesitaban esa moción eran los de Vox. Se la jugaron poniéndola y les ha salido bien, a la luz de lo que dicen los sondeos. Respecto a todo lo demás, lo de si beneficia o no a España. A ver, Francisco, en política nada beneficia o perjudica a España. La política no va de eso. Los del PSOE te dirán que quienes se oponen a ellos son un peligro para España. Lo mismo te dirán los de Podemos. Al final, para cada partido político, España significa cosas diferentes. La España deseable del PSOE, de Vox, de Podemos o del PP es distinta. Y lo mismo sucede con sus votantes y simpatizantes. No lo sé, para mí un país con impuestos bajos y un gobierno pequeño y que no enrede y que no enrede la vida de los demás, pues es una España deseable. En cambio, para un simpatizante de Podemos, eso es una España detestable. Así que no hablemos aquí de España como cuerpo místico, que cada uno tiene una España diferente en su cabeza. Ver a Tamames en el Congreso, aparte de la curiosidad en sí misma, claro, yo lo recuerdo, era yo niño, pero vamos, cuando él andaba activo allá por los años 80. A ver, era curioso verle a ver cómo se defendía y tal, pero no ha aportado nada nuevo. Todos sabíamos que Tamames era un tipo brillante, alguien que hace no sé cuántas ediciones de un libro que se conoce más por el autor que por el título. Cuando se habla de la estructura económica de España, la gente lo llama el Tamames y se sabe que es una persona que tiene un tipo muy culto, que sabe mucho de historia, también de economía. En fin, un hombre de otra época que tiene un archivo importante en la cabeza y además la cabeza le funciona bien. Yo me sacié de la curiosidad con ver una entrevista suya, pero es que tampoco ha aportado nada nuevo. Es un antiguo izquierdista que ha ido evolucionando hacia posiciones más conservadoras. Eso no es el único, han sido muchos. Bueno, incluso se ha hecho el viaje inverso también, no es tan habitual, pero también se ha hecho. Imagina que Podemos pone la moción y trae a Jorge Verstringen y le coloca de candidato, ¿no? Que hace 40 años estaba en el PP, además era secretario general. Y bueno, y que hoy es de extrema izquierda, como bien sabemos. Me podrían decir lo mismo, ¿no veis? Hoy todo es fascismo y nos lo tiene que decir un septuagenario que hizo la transición. Tamames, por lo demás, no es de izquierdas, desde hace ya mucho tiempo. Dejó Izquierda Unida para pasarse al CDS y luego ya abandonó la política. No sé, si lees sus textos o sus entrevistas de los últimos 30 años, comprobarás que es un socialdemócrata.
un socialdemócrata de 89 años, pero un socialdemócrata. Algo parecido le sucede a Felipe González, a Joaquín Leguina, bueno, a mi propio padre, que en la transición votaba a Tierno Galván y hoy no reconoce a los socialistas de nuestro tiempo, pues porque hace mucho que asumieron como propia toda la agenda posmoderna y esa agenda no la entiende. Vamos, algo que la mayor parte de votantes de izquierda nacidos entre los años 30 y los años 50 simplemente no entienden. No es que les guste más o menos, es que no la terminan de captar. Y si la captan, casi peor, porque entonces, en fin, se ponen hechos un basilisco. En cuanto a que hace falta criticar al gobierno y exponer todos sus desmanes, pues me parece muy bien. Yo soy el primero que lo hago. Se hace en la prensa a diario y lo hace la oposición siempre que tiene la oportunidad en el Parlamento. Vox además se encarga desde hace mucho tiempo de organizar manifestaciones de manera periódica y regular en la calle, ya sea en Madrid o en otras ciudades de España. Una moción de censura no es ni siquiera un altavoz, o mejor dicho, es un altavoz, sí, pero es un altavoz para el gobierno, que tiene barra libre de tiempo para loarse a sí mismo, para el gobierno y todos sus aliados, que son muchos. Sí que efectivamente sirvió de altavoz mediático, pero para Sánchez y sus socios durante 2 días, porque al igual que, como me comentas, ¿no?, los que ya votaban a Vox van a seguir votándole, ya, y los que votaban y van a votar al PSOE van a seguir votándole porque han visto a su Pedro Sánchez defenderse de las asechanzas de la derecha. En fin, vamos ahora con Guillermo, que nos habla de TikTok y la publicidad. Y he escuchado el último podcast que has transmitido en iVoox, que por cierto, estaré mucho tiempo agradecido a mi hermano por haberme descubierto tu contenido, porque creo que es muy interesante todo lo que haces. Y te sigo con regularidad. En este caso quería comentarte porque yo tengo perfil en TikTok, conozco un poquito cómo funciona la plataforma de vídeos, que ellos prefieren considerarse plataforma de vídeo como antes que red social, pero bueno. Y quería plantearte otro punto de vista en cuanto al conflicto de los datos que has comentado y que muy bien has expuesto en el podcast. Y es la cuota de pantalla y la publicidad. Ahora mismo, si no recuerdo mal, el 40% de los usuarios de TikTok en España tienen más de 30 años. Es decir, ya son una población muy adulta con ingresos y en los que la publicidad puede impactar de una manera productiva. De tal manera que si yo soy una persona productiva que duermo de mis 24 horas diarias, duermo 7, empleo otras 8 o 9 en trabajar, 1 hora y media en asearme, 1 hora y media, 2 en comer, 1 hora en desplazamientos. Me pueden quedar al día de horas de entretenimiento o de tiempo libre, por así decirlo, 4 o 5 horas, más o menos. Esas 4 o 5 horas se las disputan el deporte, Netflix, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, cualquier otra plataforma, la propia televisión. De manera que si aparece TikTok con una influencia tan brutal sobre esa cuota de pantalla de mi teléfono móvil, la hora que yo me paso en TikTok diaria no la tiene Instagram, o no la tiene Netflix, o no la tiene cualquier otra plataforma de vídeo o de audio, o iVoox, por ejemplo. Entonces aquí hay una pelea, pero espectacular, brutal, por estas cuotas de pantalla que tenemos en los terminales móviles. Y estos son miles de millones de euros o de dólares en publicidad. Entonces quería introducir este punto de vista para que lo valorases, porque aquí también puede haber lobbies de medios de comunicación y lobbies de plataformas, desde luego Meta, para presionar a los diferentes gobiernos y que generen una incertidumbre alrededor de TikTok para que no haya descargas o para que se limite o se sesgue de alguna manera su utilización y de esta manera conseguir o permanecer con sus usuarios en la pantalla del teléfono. Muchas gracias. TikTok siempre ha sido conocido por ser especialmente popular entre los más jóvenes. Esto creo que no es ninguna novedad, vamos, siempre, desde hace unos años, desde que apareció, que no es tanto tiempo, serán 5 o 6 años. Me he ido a mirar datos, unos datos de Pew Research, estos son de diciembre de 2022. Lo que me he encontrado es que la mayor parte de usuarios de TikTok, a escala mundial estoy hablando, tienen entre 18 y 34 años, lo que viene siendo jóvenes, vamos. Concretamente el 71,3% de todos los usuarios de TikTok, es decir, estos casi
y 3 de cada 4 se encuentran dentro de este rango de edad. Eso representa cerca de 750 millones de usuarios en todo el mundo. Pero es que si desglosamos aún más los datos por edad, nos encontramos con que el 39% tienen entre 18 y 24 años. Es decir, el 40%, por redondear, son chicos muy jóvenes, entre 18 y 24 años, frente al 32,4% que tienen entre 25 y 34. Es decir, se trata de una red social o servicio de vídeos, como quieras, utilizado por gente muy joven. Si lo comparamos con Facebook, vemos una diferencia notable. En Facebook, el rango de edad de 18 a 34 años supone solo el 34% de los usuarios de la plataforma. En TikTok, lo te he dicho antes, es el 71%. La publicidad de las redes sociales en los servicios y los servicios de vídeo y las páginas web, toda está segmentada. Esto ya desde hace muchos años. Uno de los segmentos que contemplan, no el único evidentemente, es el de la edad. Los rangos de edad que más interesan a los anunciantes pues son los que van de 34 a 64 años. Es decir, la gente que tiene niveles de ingresos más altos, porque no ganas más a los 50 que a los 20, porque tienes ya experiencia y has podido desarrollar tu carrera. Luego, TikTok, con sus datos demográficos, tiene un rendimiento, estoy seguro, un rendimiento publicitario inferior a Facebook o a Twitter o a otros servicios de vídeo como YouTube. Evidentemente compiten entre ellos por la misma cantidad de ojos. Luego es normal que si sobre uno recaen dudas, los demás hagan lo posible por quitarse un competidor de en medio. Pero vamos, los problemas que tiene TikTok con las autoridades estadounidenses o europeas no creo que se deba a cuestiones publicitarias, de verdad te lo digo. Bien, vamos ahora con Vicente, que está en París y que nos habla de las manifestaciones en Francia a raíz de la reforma de las pensiones. Buenas, Fernando. Básicamente es sobre tu último a la contra que has hecho sobre las protestas en Francia. Como sabes, yo vivo en Francia, de hecho vivo en París, y bueno, no quería tanto remarcar sobre cómo la ciudad está en llamas, porque yo afortunadamente vivo en un barrio que es relativamente tranquilo, y entonces yo no estoy viendo, de hecho lo de las cuadras de basura y otros problemas, lo de los quemar los coches, eso yo no lo he visto, aunque sí que cuando he ido dando paseos por la ciudad sí que lo he llegado a ver y sé de gente que vive en otras zonas de la ciudad que me ha dicho que sí, efectivamente se acumula la basura y todo esto, bla, bla. Bueno, no. Lo que realmente quería mencionarte es sobre el hecho de que la reforma de las pensiones, el tema que más se menciona de los 62-64, pero no es lo más gordo, no es lo que enfada más a la gente en realidad. Lo más gordo en realidad es que ahora han cambiado el tiempo mínimo de cotización para poder jubilarte, pero bueno, la han subido una barbaridad, de tal manera que para jubilarte a los 64 años tienes que empezar a trabajar a los 21 sin ni un solo mes, es decir, desde los 21 hasta los 64 sin ni un mes en paro, cotizando todos los meses. Esto de facto hace que, vamos, si has ido a la universidad y terminas con 23 y todo eso y nada más terminas, te pones a trabajar, aunque a lo mejor has hecho prácticas porque en procesos son obligatorias y has cotizado algo durante la carrera y tal, mínimo te vas a jubilar a los 65 si no estás en paro en ningún momento, y de facto va a hacer que la mayoría de la gente se jubile, es decir, se jubile a los 67, que por cierto, luego la mínima es 64 pero la máxima es 67, y a partir de 67, aunque no hayas cotizado todo, ya te puedes jubilar. Vamos, que te quiero decir que lo que realmente es gordo es eso, porque eso implica que tienes que tienes que empezar a trabajar muy joven y sin ningún resquicio en tu currículum, es decir, no puedes estar ni prácticamente ningún mes parado y todo eso para poder jubilarte efectivamente a los 64 años. Y ya está. Pero los medios de comunicación mencionan va a ir entre los 64, pero lo realmente gordo es esto, porque es un incremento, creo que antes eran 25 años y lo han subido una barbaridad, ¿sabes? 37 y medio, sí, 21, bueno, no sé, una barbaridad, sí. Sí, una barbaridad lo han subido, ¿sabes? 42, creo que me sale el número en la cabeza. O 43, sí, una barbaridad de años, vamos. Bueno, reforma de las pensiones de reparto, reformas, mejor dicho, se han ido haciendo en España desde hace muchos años. En realidad se trata de quiebras parciales del sistema, mediante aumentos de la edad de jubilación o recálculo del periodo trabajado para obtener la prestación completa. En España lo sabemos porque nos lo han hecho varias veces. El sistema de reparto, como he dicho muchas veces aquí, solo puede sostenerse funcionando tal y como lo prometen con una pirámide demográfica muy concreta, que era la que había en Europa hace 60 o 70 años. Es decir, muchísima gente en edad de trabajar y muy pocos jubilados. En ese caso, la cantidad de dinero que tienes que arrebatar a los que trabajan para liquidar las pensiones es pequeño.
El problema para las pensiones de reparto han sido pirámides demográficas como las que se nos están quedando en Europa, nada más. A partir de los años 70 pues se han ido invirtiéndose. La natalidad se desplomó en toda Europa occidental a partir de los años 70. Y la esperanza de vida no ha hecho más que aumentar. De modo que tenemos tasas de fecundidad muy bajas y esperanzas de vida que rondan los 80 años. Esto significa que un número menor de trabajadores tiene que pagar un número creciente de pensiones. Lo suyo hubiera sido reformar el sistema en su momento, cuando ya se vio el problema, allá por finales de los 80, principios de los 90. En algunos países, de hecho, empezaron a adoptar reformas, mientras que en otros se negaron en redondo. Uno de ellos fue Francia y otro España. Preferían, pues ir por la vía de las quiebras parciales. Es decir, elevar la edad de jubilación, recalcular las prestaciones con un número de años trabajados mayor. Vamos, dar hilo a la cometa mientras queda ese hilo. Llevan así como 25 o 30 años. A la cometa, por cierto, apenas le queda hilo ya. En Francia lo que quiere hacer Macron ahora mismo es simplemente una quiebra parcial. No es una reforma propiamente dicha. Si fuese una reforma, iría dirigida a alterar la naturaleza del sistema, cosa que no va a suceder. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de la cumbre entre Vladimir Putin y Xi Jinping. La guerra en Ucrania está confirmando que la Unión Europea precisa de la protección de los Estados Unidos y que la protección que suponía para la Unión Europea la disponibilidad de energía abundante y barata ha desaparecido. También se está confirmando que la resultante Ucrania será un protectorado. Si Rusia acaba supeditando sus intereses a los de China por razón de su dependencia económica, China podría plantearse seriamente su asalto a la primacía mundial. De momento, muerte y destrucción en Ucrania y la diplomacia internacional profundamente preocupada. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a 28, mañana 29 y estaré de regreso. Hasta mañana.